Hola, yo soy Berenice Aguilar. Y yo soy Alfonso Munive. Bienvenidos al programa No sé qué chingados con El racismo inverso. Qué bueno que nos reunimos hoy porque hay un tema en que le he dado muchas vueltas y quisiera que me ayudaras a aclararlo desde tu perspectiva, ¿no? O desde la perspectiva de tu área de expertise. Entonces, fíjate que he escuchado acerca del racismo inverso. Hubo varios debates al respecto. El más reciente ha sido de la película de Michel Franco, la de Nuevo Orden, que se sintió atacado porque le llamaban whitexican. Todas las películas de Michel son de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían whitexican. Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista. Y comentaba que esto era un tipo de racismo. Entonces, desde mi punto de vista, viendo una definición de racismo, digamos, genérica, es que se utiliza la raza para poner a alguien superior o inferior en cuanto a capacidades, digamos. Entonces, pues me surge la duda, viendo esa definición genérica, ¿no? ¿Por qué no podría haber un racismo hacia una persona blanca? O sea, ¿dónde está la falla, no? Si se supone que es de razas. Entonces, me habías comentado que tenías algo que explicarme, entonces, échale. Pues más que explicarte, yo creo que podemos como hablar, ¿no? Sí. La definición que tú das, creo que es una buena primera definición. ¿En qué sentido? Que permite reconocer a qué se refiere el racismo, ¿no? Que es una forma de organización que coloca a una raza por encima de otra, ¿no? Ajá. Pero a esta definición me parece que le hace falta un elemento, que es un elemento clave para entender por qué lo que dice Michel Franco es un argumento carente. Es decir, pensemos que el racismo es una práctica de discriminación, ¿sí? Sí. Pero no todas las prácticas de discriminación son racistas. No sé si me explico. Sí, claro, porque puede haber racismo, discriminación de género, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y no es racismo. Exacto. Entonces, tal vez a lo que se refiere Michel Franco sea más bien una práctica de discriminación, no tanto por racismo. ¿Y a qué me refiero con que a la definición que tú leíste, aunque es muy buena para acercarse a la idea, le hace falta un componente? Es el componente de la organización política. Es decir, cuando hablamos de racismo, hablamos de que es una práctica que sí efectivamente hace un acto de discriminación a partir de razas, pero además tiene un sustento histórico, es decir, se construye a lo largo del tiempo. Cuando tú dices si puede haber prácticas racistas hacia personas blancas, yo diría que no. Puede haber prácticas de discriminación, por ejemplo, cuando le dices a ¿Y no alguien... se llamaría discriminación racial? Porque lo estoy catalogando con base en lo que percibo que es su raza. Puede ser una discriminación racial, pero no puede ser un racismo porque cuando te digo que hay una práctica política, una estructura detrás, tiene que ver con procesos históricos. Pensemos en algunos ejemplos, ¿no? En el caso de Estados Unidos y las colonias. ¿Quiénes eran las personas que trabajaban en las colonias y quiénes eran las propietarias de las colonias? ¿No? Es decir, las personas, los grandes colonos eran blancos y las personas que trabajaban en los campos de algodón pues eran esclavos afrodescendientes, ¿no? Okay. Pensemos en México, por ejemplo, cuando llega la conquista, que también está muy en boga esto, ¿no? Entre que si López Obrador dice que España nos debe una disculpa y entre que no, pero más allá de eso, lo interesante es ver el sistema de castas, ¿no? Y que el sistema de castas tenía mucho que ver con la raza, la idea de etnia, ¿no? Incluso... ¿el sistema de castas sería una forma de racismo? Sí, sería una estructura racista porque justo lo que hace es organizar las sociedades a partir de a qué grupo étnico pertenecen. Incluso pensemos en este sistema de castas, ser español no era lo mismo ser un español... peninsular. No, a uno nacido acá, claro. ¿No? Entonces veamos que esta es otra característica del racismo, ¿no? O sea,
el racismo no tiene como un sustento real, más bien se construye a partir de ideas. Y cuando digo un sustento real, me refiero a no a que haya diferencias entre las personas y entre los cuerpos, sino que pensemos en esta característica. Un español, hijo de españoles, que nace en España, pues en la realidad sería idénticamente... Sí, o sea, habría sido la misma persona nacer aquí o en Japón o ¿Me en explico? España. Pero la idea es cómo estas ideas hacen que se cataloguen como en personas de primera y personas de segunda. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de racismo, hay todo este trayecto histórico que tiene prácticas políticas. En la Alemania nazi es otro ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando hablamos de los nazis, que la política y la propaganda nazi arguye que las personas caucásicas son superiores, ¿no? Y todo lo demás tiene que ser segregado, pero acá lo interesante es que es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero lo podemos ver en el caso de Japón, por ejemplo, ¿no? Que en esta época el imperio japonés tiene unas ideas también basadas en la raza, ¿no? Y entonces para muchas personas de Surcorea o de China, ¿no? Hubo prácticas muy violentas por parte de los japoneses. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a veces cuando hablamos de racismo pensamos que solamente los blancos, ¿no? son los que han tenido estas prácticas. Y no. Claro. Más bien pongo el ejemplo porque creo que permite dar cuenta de cómo el racismo se construye a partir de procesos históricos. Se construyen estas ideas de superioridad a partir del tono de piel y de dónde se viene, ¿no? Si esa es la definición, o sea, podría estar de acuerdo, ¿no? Diría, ok, no hay un racismo hacia los blancos porque históricamente no ha habido un momento en el que sean sometidos por otra raza, básicamente, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Ok, pero, ¿por qué esta definición tiene ese elemento histórico? Y quisiera saber si hay otros ejemplos, ¿no? De una definición que implícitamente tenga inmersa un proceso histórico que lo sustente. Se me ocurre, no sé si sea correcto, ¿no? Que existe, por ejemplo, el término antisemita y no existe el término anticristiano, ¿no? Por ejemplo, porque históricamente se ha sometido a los judíos, ¿no? Uh-huh. Y fue el nombre que se le puso, antisemitismo. ¿Sucede lo mismo con el racismo? Porque trato de hacer analogías, ¿no? Con lo que ya sé. Sí, ¿por qué se hace, o sea, por qué se define a partir de esto? Creo que justamente se generan este tipo de conceptos uh-huh. para distinguirlo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que hay discriminación, en el caso de Michel Franco, ¿no? O en el caso de Chumel Torres, ¿no? Cuando lo sacan del conversatorio a Copred y dice, bueno, pues es que me discriminaron. Tal vez sí, ¿sabes? Pero cuando hablamos de discriminación, hay muchas formas de discriminación muy amplias y entonces es necesario identificar como elementos que nos permitan nombrar de forma más precisa. Uh-huh. Y eso por un lado. Y cuando hablamos de procesos históricos, yo sí te diría, ¿no? O sea, uh-huh. En general todos los conceptos tienen una historia, ¿no? Se construyen a partir de procesos históricos. De una necesidad, ¿no? De nombrar y de identificar. Ahora, también los conceptos son dinámicos, ¿no? Y en el caso de esto que tú mencionas del antisemitismo, pensemos en este concepto en los años 50, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y el boga que pudo, tan en boga que pudo haber estado. Y ahora pensémoslo, por ejemplo, en el caso de la situación que se presenta en la Franja de Gaza, ¿no? Y que hay personas que empiezan a usar términos como Estado sionista, que ya no es antisemitismo, sino ahora es la exacerbación del Estado israelí. ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que más bien una misma agrupación puede ser identificada de diferentes formas. O sea, cambia la interpretación, ¿no? La connotación que yo le estoy dando. Claro, pero no es a partir de un capricho, sino que tiene que ver con procesos históricos. Claro. ¿No? Es decir, sí. Pensar en un Estado sionista en la Alemania nazi, no lo sé, ¿no? No era muy concebible, ¿no? Tal vez en el discurso de Hitler y la comunidad nazi podría ser, pero en este momento, cuando se habla, por ejemplo, de prácticas en contra de ciertas poblaciones, hace un poco más de sentido en ese contexto, uh-huh. ¿no? Entonces, no sé si con esto
puedo ayudar como... Sí, o sea, se entiende, vaya, que hay un respaldo histórico, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría o cuál sería la diferencia entonces entre racismo y racismo estructural? Porque entiendo que son, o sea, van de la mano, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Pues porque no estamos acostumbrados a que el negro, a que el indio, a que el costeño, a que el peruano nos señale y digan, hey, tú también estás medio soncito, ¿eh? ¿Y entonces es válido? O sea, ¿es válido tener ese tipo de... Yo lo que creo es que perspectiva sería hacia válido... las otras personas? Yo no creo que sea así. Y te voy a preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú has sido discriminado por el color de piel que tienes? No. Yo sí. Muchas gracias por haber visto este video. Los invitamos a poner sus comentarios. Denos like, denle seguir, activen la campanita y no se pierdan el siguiente episodio.